Listos, amados hermanos, vamos a dar comienzo. Esperemos que los otros hermanos que faltan por conectarse se puedan integrar pronto. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y me gustaría pedirle a nuestra amada hermana Nidia si nos puede dirigir en una oración, hermana, porfa. Amén, sí, Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Precioso Señor, te bendecimos. Te agradecemos tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Padre. En este día, Señor, gracias por cada bendición que recibimos de ti, por tu cuidado, por tu bondad, Señor, por tu protección. Bendito sea, Señor. Amado Dios, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Señor, nos sentamos en tu mesa, Padre, para recibir de ti, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Padre, alineamos todo nuestro ser espiritual y cuerpo, Señor, para ti, Padre, para honrarte, escuchándote, Señor, y aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, Padre. Te bendecimos, Señor, gracias por este tiempo, por este estudio, Señor, grábalo en nuestro espíritu, Señor, y que, Padre, en todo nuestro ser, Padre, lo que tú hoy, Señor, nos quieres enseñar a través del hermano Martín. Te damos gracias, Señor, por la vida del hermano Martín. Lo bendecimos, Señor, bendecimos su vida, su casa, su hogar, Señor, sus recursos, Padre, todo lo que tú, Señor, haces en la vida del Padre. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria a ti, Padre. Adoración y alabanza a ti, y en tus manos, Señor, nos encomendamos. Aquí estamos, precioso Dios, para ti. Te bendecimos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, hermana Nidia. Amén. Bien, hermanos, aunque somos muy poquitos, no importa porque el Señor Jesús nos dice en Mateo 18 que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Sin embargo, pues Amén. esperemos que se integren otros hermanos, pero ya vamos a comenzar. Tengan sus Biblias a la mano, amados hermanos, y vamos a ver esta lección de la página 89 de nuestros discipulados digitales de la creación a Cristo. Y como siempre, amados hermanos, vamos a introducirnos con nuestro versículo clave para todas estas lecciones. Síganme con sus vistas y vamos al libro de Génesis, que significa orígenes, ¿verdad? Bereshit en hebreo. Y vamos al capítulo 3 de Génesis y vamos a ver el versículo 15, el protoevangelio. Protoevangelio significa anuncio preliminar de la salvación, es decir, que en este pasaje encontramos la primera mención del plan salvífico de Dios, de un redentor. Vamos a ver el versículo 15. Si alguien lo tiene, hermana Nidia, hermano John, hermano Primitivo, hermano William, adelante, lo pueden compartir. Dios les bendiga, lo tengo. Adelante, hermano, por favor. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Amén. Gracias, hermano Primitivo. Obviamente, amados hermanos, este versículo es, no nos cansamos de pronunciarlo, ¿verdad? Porque aquí viene la promesa y la bendita esperanza de salvación que nosotros ahora ya disfrutamos. Pero imagínense desde cuándo viene esta promesa salvífica. En la dispensación de la inocencia, recién la caída del hombre, todavía no habían sido expulsados del huerto del Edén y Dios ya da su promesa de salvación, que el hijo de una virgen aplastaría la cabeza del diablo. Le da la sentencia profética a la serpiente malvada y la promesa y la esperanza de un Salvador a Adán y a Eva y a sus descendientes. Hemos estado estudiando estas lecciones cronológicas y la exposición más espectacular de una exposición cronológica del Evangelio la vemos con Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, él expone cronológicamente el plan salvífico de Dios con la humanidad en todas sus etapas progresivas, en cada trato de Dios con la humanidad, en cada dispensación, hasta llegar a Cristo encarnado, ¿verdad? Y entonces él usa la ley para confrontar el pecado de los judíos que le oían, y ustedes mataron al autor de la vida. Y los principales sacerdotes, los fariseos, los judíos, se encendieron con ira contra Esteban. Y él les dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, ustedes resistís al Espíritu Santo al igual que vuestros padres. ¿Hasta cuándo resistiréis al Espíritu Santo? Ahí podemos ver algo muy especial y muy profundo en nuestras Biblias. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y como dice Hechos 17, Dios ha dado fe a todos los hombres. Es un don general. El hombre por sí mismo no se puede salvar y el hombre por sí mismo no puede producir la fe. Lo que en la teología se conoce como la fe humana, en realidad es el arrepentimiento, el metanoia, producido por el Espíritu Santo en el oyente del Evangelio. Pero a pesar de que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, y el hombre, descendiente de Adán, ve su imposibilidad de conectarse con un Dios 3 veces santo debido a su inconector incompatible, su naturaleza pecaminosa, muerta y separada espiritualmente, endurece su corazón y voluntariamente escoge la muerte y resiste al Espíritu Santo de Dios, como este grupo de judíos de Hechos 7:51. Esto, ¿por qué lo recalco de una forma especial, hermanos? Hoy en día existen enseñanzas con tintes calvinistas y hay que reconocer que en doctrinas de hermanos calvinistas va a haber algo de bueno, pero también va a haber algo de malo.
Y lo malo que hay en las doctrinas de estos hermanos con tintes calvinistas es que ellos piensan que en la autonomía de Dios, en su gracia soberana, Dios escoge a unos para enviarlos al infierno y Dios escoge a otros para enviarlos al cielo. Ahora, ¿por qué viene esta confusión? Por un desconocimiento profundo de los atributos de Dios. Dios es inmutable, quiere decir que nunca cambia. Malaquías capítulo 3 dice que Él es el mismo siempre. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, no cambia. Y entonces sus atributos incomunicables como el único y verdadero Dios tampoco pueden cambiar. Es decir, Él es justo, Él es justicia, Él es amor, pero es un amor puro, santo y perfecto que no es permisivo con el pecado. Por lo tanto, Él tiene que enviar un sustituto que es su propio verbo encarnado, Jesucristo. Esto es importante, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a entender cómo es que una persona puede resistir al Espíritu Santo sin negar lo que está escrito en la Biblia y anteponer nuestro propio pensamiento de interpretación privada. Los tintes calvinistas dicen, bueno, es que finalmente nosotros no podemos cuestionar a Dios porque Él es soberano y si Él quiere salvar a alguien, nosotros no le podemos decir por qué hiciste al vaso de barro para honra y al vaso de deshonra para deshonra. Bueno, eso está en Romanos 9, pero no quiere decir que Dios en un juego de dados, en una elección que hace acepción de personas, haya escogido a unos salvar y a otros enviar a la condenación en el infierno, sino que en el previo conocimiento total de Dios, en un todo absoluto, pasado, presente y futuro, Él sabía quién iba a resistir al Espíritu Santo y quién iba a recibir el regalo de la salvación sin endurecer su corazón. Y en base a ese previo conocimiento, Él hace la elección, porque ciertamente somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero no en los términos interpretativos de la doctrina calvinista, ¿verdad? Sino en los términos bíblicos. Ahora tampoco tenemos que tratar de combatir los tintes calvinistas con el extremo incorrecto. ¿Cuál es el extremo incorrecto? El extremo incorrecto que hermanos de sana doctrina tratando de combatir las interpretaciones calvinistas, porque el calvinismo hace daño, hermanos, hace que la iglesia no predique el evangelio porque ya están escogidos. ¿Para qué les predicas si el que va a ser salvo va a ser salvo? Y eso es peligroso, hermanos. A mí una vez un anciano de una congregación me contestó así, o sea, no virtualmente, de forma presencial, pero Martín, ¿para qué predicamos el evangelio si pues ya están escogidos? O sea, no entienden qué significa la doctrina de la elección, ni qué significa la doctrina de la predestinación. Y esto es importante que lo miremos a la luz de la Biblia para saber discernirlo espiritualmente, acomodando lo bíblico con lo bíblico, lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13. En el previo de conocimiento de Dios, que ya sabe en tiempo pasado, presente y futuro quién iba a endurecer su corazón y quién iba a resistir al Espíritu Santo y quién iba a escoger la vida en vez de escoger la muerte, Él predestinó, ¿verdad? Pero Él da fe a todos los hombres, Hechos capítulo 17. Él convence de pecado, justicia y juicio. Así que el extremo que trata de combatir el calvinismo tampoco es correcto. ¿En qué sentido? Algunos hermanos de sana doctrina piensan que añaden 1 gramo de su propio esfuerzo para contribuir a su salvación. Y eso está alejado de la verdad también, y es un extremo incorrecto. Con una buena intención que trata de combatir el calvinismo, pero con una mala interpretación de la gracia de Dios. Nosotros no contribuimos con 1 solo gramo de mérito humano para nuestra salvación. Simple y sencillamente no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero la salvación de Dios no está basada en una elección que hace acepción de personas, sino en la misma disposición del mismo regalo de salvación a todos los hombres. ¿Y qué haría cada uno de esos hombres con la persona de Jesucristo mientras su alma estuviera dentro del cuerpo? ¿Le recibiría o le rechazaría? Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, existen muchas interpretaciones y un desconocimiento total de la parte errada de la doctrina calvinista. Algunos asumen que cualquier hermano o hermana que les diga que la salvación no se puede perder es calvinista. Eso es falso, hermanos. Tienen que investigar un poco más. Ciertamente ellos también enseñan eso, ¿verdad? Pero no todo el que les dice eso significa que sea calvinista. El calvinismo, el error fatal que tienen ellos es cómo entienden la predestinación y la elección. No entienden ellos que Dios no puede atacar sus propios atributos y ser injusto. Es tan justo Dios, tan santo, tan incomparable, que no puede atacar su propio atributo de justicia, que ni siquiera puede enviar a Satanás ahora mismo al lago que arde con fuego y azufre, no porque él no pueda, ya que él es todopoderoso y lo puede hacer, sino porque eso negaría su atributo de justicia. Si él enviara a Satanás en este momento al lago que arde con fuego y azufre, tendría que enviar también a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Y en el previo conocimiento de Dios, que sabe inclusive las almas de generaciones futuras que habrán de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Vamos a nuestras Biblias y miremos rápidamente 1 Timoteo 2, versículo 4 al 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Y síganme si lo desean con sus vistas. Y bienvenidos, hermanos que se acaban de conectar, hermana Day, hermana Cris, hermana Marta, hermana Alma y hermano Ever.
Y dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, versículo 4 al 6, el cual quiere, está hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para comprobar y verificar que una interpretación es 100% bíblica y genuina, que procede del Espíritu de Dios, debe de armonizar y compatibilizar con el resto de los libros de la Biblia que abarcan y toman el mismo tema, ¿verdad? Entonces, si yo digo que Dios escogió a unos para irse al infierno, ¿cómo embona eso con ese versículo? No embona de ninguna manera. Entonces, eso sería una interpretación humana, que no se apega a los escritos ni al discernimiento del Espíritu Santo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nada de que Él escogía a unos para irse al infierno, ni que nada de eso. Luego vean lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El famoso versículo que creo que todos estamos familiarizados con él, ¿verdad? Primera de Timoteo, segunda de Pedro, capítulo 3, si no mal recuerdo. Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, la parte final. A Dios le complació salvar a los hombres por la locura de la predestinación, dice, hermanos. ¿Qué dice ahí? A Dios le complació salvar a los hombres por la locura de la predicación. No dice la locura de la predestinación, dice la locura de la predicación, la evangelización. El conducto que el Espíritu Santo usa para hacer nacer de nuevo a los perdidos es el evangelismo. Y esta tarea Dios no se la dio a los ángeles, se lo dio a los mismos perdidos que Él salvó. De entre lo más vil y menospreciado del mundo, Él nos rescató, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Entonces, no podemos sustituir el método establecido por Dios para salvar a los descendientes de Adán y simplemente tener pereza espiritual y decir, es que ya están escogidos, no tienes que predicar el evangelio, porque eso niega la veracidad de la verdad. Y eso entristece profundamente al Espíritu de Dios, porque ya vimos que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, Adán y Eva salieron con esta esperanza de salvación y le creyeron a Dios, del protoevangelio de Génesis 3:15 que nos acaba de compartir nuestro hermano Primitivo. Y vemos la primera ejemplificación ya después de la caída, ¿verdad? Ya con conciencia, ya en la dispensación de la conciencia, si ustedes quieren, pero todavía adentro del paraíso terrenal en el Edén, antes de ser expulsados, y vemos el primer invento religioso del hombre, unos delantales de higueras. Y en Génesis 3:21 vemos la ejemplificación del protoevangelio traducido, ¿verdad? De forma visible a estos hermanos. Él tuvo que quitar sus delantales de higueras porque Dios no acepta las obras que provienen del alma pecaminosa del hombre y vestir a Adán y Eva con pieles de animales inocentes, que seguramente fueron corderos, por lo que su hijo menor Abel ofreció esa ofrenda de fe y ofreció 2 corderos. Abel creyó que había heredado el pecado de sus padres y que necesitaba esperar a ese redentor prometido en el protoevangelio, a ese hijo de una virgen que aplastaría la cabeza del diablo. Sabemos que está hablando del talón de Cristo, de cómo atravesaron sus pies esos clavos y sus manos para pagar el precio total del castigo de nuestro pecado, ocupando nuestro lugar y experimentando el sufrimiento de nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando nosotros le imputamos nuestro pecado, cuando miramos con fe a Jesucristo el crucificado, Él también nos imputó su justicia por haber creído en nuestro corazón para justicia que Él resucitó de los muertos al tercer día. Como dice Romanos 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, estaba leyendo el mensaje de nuestra hermana Marta. Entonces, amados hermanos, podemos ver con toda seguridad cómo el plan de Dios siempre consistió en cómo Él nos salvaría a nosotros y no en cómo nosotros nos salvaríamos a nosotros mismos. En la salvación solamente interviene el poder divino de Dios. No hay un factor humano que contribuya a nuestra salvación. No hay un gramo de justicia personal que el pecador aporte para su salvación. El arrepentimiento es indispensable, sí, en la regeneración, pero tampoco yo produzco el arrepentimiento, sino que el Espíritu Santo, al exponerme a su poderoso evangelio, produce el metanoia, el cambio de dirección, un arrepentimiento genuino de lo que soy. No de confiar en mí mismo, de hice algo malo, pero me comprometo a yo no volverlo a hacer. Y me voy a esforzar a través de mi naturaleza pecaminosa para lograrlo y ser acepto delante de Dios. No, ese es un falso arrepentimiento, eso es algo religioso, ¿verdad? Sino un arrepentimiento bíblico. Me arrepiento de revolcarme en el lodo, de volver a comerme mi vómito. Me arrepiento de lo que soy en Adán. Me arrepiento de creer que soy una buena persona. Me arrepiento de creer que puedo alcanzar la meta gloriosa de ser salvo a través de mi obra meritoria humana. Reconozco que soy un pecador y que tengo las manos vacías y no hay nada digno que yo le pueda ofrecer a ese Dios 3 veces santo que creó los cielos y la tierra. Pero ahora creo también por la gracia de Dios, porque la fe es un regalo de Dios y por eso el arrepentimiento y la fe obran simultáneamente en el que escucha el evangelio.
que Cristo, siendo Dios mismo, se encarnó y Él vivió esa vida santa y perfecta que yo como pecador no puedo vivir, y Él intercambió su vida santa y perfecta por mi vida sucia y pecaminosa al entregarse por mí en la cruz del Calvario. Su sangre me ha emblanquecido de toda mi maldad y su resurrección me ha presentado santo, sin mancha e irreprensible delante de su gloria. Colosenses 1:22. Jesucristo, por medio de su muerte, nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Ahora vamos a ver el Evangelio en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Me gustaría pedirle de favor a un amado hermano o hermana si nos pueden compartir con voz fuerte Romanos capítulo 3, versículo 20 al versículo 28. Y vamos a tomar como base, unido al protoevangelio, el versículo 24, para introducirnos de lleno a la lección de este día, de la creación a Cristo. ¿Alguien nos lo quiere compartir? Romanos capítulo 3, versículo 20 al 28. Amén, hermano. Por favor, hermano. Adelante, hermano William. Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Gracias, hermano William. Ese es el Evangelio en la carta a los Romanos. Si ustedes están hablando con un inconverso y ya usaron la ley para denotarle por qué está separado de Dios y por qué si muere sin Cristo va a ir al infierno, ya está listo para escuchar la gracia, para escuchar el amor de Dios. Y esta porción es la que uno puede compartirle a un inconverso. Ahí está el Evangelio en la carta a los Romanos. Cada libro de la Biblia en el Nuevo Testamento tiene el Evangelio. Hasta el de Filemón, que tiene en un capítulo nada más, ahí está el Evangelio también. Todo el capítulo habla del perdón, ¿verdad? Entonces es importante identificar dónde está el Evangelio, cuáles son sus tres componentes indispensables para que pueda ser el Evangelio, porque no toda la palabra escrita es el Evangelio. Les pongo un ejemplo que me gusta usar mucho. Los testigos en Jehová salen a predicar, pero ellos no predican el Evangelio, hermanos. Ellos usan versículos, pero no predican el Evangelio. Si yo le digo a una persona, mire usted, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Usted cree eso? Y la persona me dice, sí, tienes razón, el hombre es malo, solo se puede confiar en Dios. ¿Usted ya es salvo? ¿Ya es salvo la persona? ¿Ya está sellado con el Espíritu Santo por creer lo que dice Jeremías 17:5? ¿Qué piensan? ¿Alguien que quiera participar? Pueden desactivar sus micrófonos, amados hermanos. Perdón, que pensé que iba alguien a opinar. No, falta mucho todavía. Exactamente, amén, hermano. Ese versículo no va a salvar a un oyente, a un inconverso. Necesita oír el Evangelio, necesita escuchar el Evangelio. Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene 4 propósitos. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro que sí, pero no toda porción de la escritura es el Evangelio. Evangelio, buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Lo acabamos de leer. Nuestro hermano William nos los acaba de compartir en la porción de Romanos capítulo 3. Ahí está el Evangelio en la carta a los Romanos. Ahora vamos a estacionarnos en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente es 100% dado por Dios. Si es algo 1% que yo hago y 99% algo que Dios hizo, ya no es gracia. Ya es una gracia falsificada y adulterada porque yo contribuí con el 1%. Es enteramente hecho por la obra salvífica de Cristo, crucificado, que derramó su vida hasta la muerte y resucitó al tercer día para hacer las paces entre nosotros y Dios, por medio de su sangre bendita en la cruz. Lo único que puede dar paz verdadera al enemigo de Dios es el sustituto perfecto y satisfactorio que se dejó colgar en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuera de esa obra no hay nada que pueda salvar al pecador. Solo Cristo salva, no mis buenas obras ni una religión. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra, mediante la redención, en el griego original koiné, redención es apolutrosis.
se está refiriendo al pago total del precio del rescate de nuestra salvación en el aspecto de la justificación, en cómo ser declarados libres de culpa, libres de acusación, no por nuestros méritos personales, sino por la obra perfecta de Cristo, quien fue nuestro sustituto perfecto, quien se entregó a sí mismo en la cruz para el rescate de nuestras almas y venció a la muerte resucitando al tercer día. Sin embargo, no solamente en el aspecto de la salvación es la redención, ¿verdad? Es, por ejemplo, imaginemos que ustedes y yo somos mendigos. Imagínenlo de forma real. Ustedes y yo somos mendigos que no tenemos un centavo en la bolsa y estamos afuera de una tienda de autoservicio o de conveniencia. Por ejemplo, aquí en México están los Oxxos, ¿no? En sus países tal vez haya cadenas similares a esas. Y entonces viene un señor alto, poderoso y sublime y nos redime un producto de esa tienda que nosotros no tenemos la moneda fraccionaria para pagar y hacer una transacción y pagar el precio de eso que necesitamos. El señor que entra en lugar nuestro, lo compra porque él sí tiene con qué pagar y nos los obsequia gratuitamente, no porque nos lo merezcamos, sino porque él tiene la moneda fraccionaria para poder comprar lo que nosotros necesitamos y él decide voluntariamente regalárnoslo. De la misma manera, nosotros como descendientes de Adán no teníamos la moneda fraccionaria de la justicia para poder salvarnos a nosotros mismos. Así que el único que la tenía, Dios mismo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza y él entregó el pago total para el rescate de nuestras almas al intercambiarse él mismo por nosotros en la cruz, al vivir y representarnos en esa vida santa y perfecta, mas sin embargo pagar todos nuestros delitos y errores, recibiendo el castigo de nuestra paz y siendo molido por nuestros pecados. Pero no solamente en el aspecto de la salvación aplica la palabra redención, apolutrosis, sino también en el aspecto judicial y legal. Vamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y si alguien nos lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Hermana Nidia, hermano Gilbert, hermano John. Sí, señor. Adelante, hermana Nidia, por favor. 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición en favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Gracias, Amén. hermana Nidia. Gracias. Y obviamente esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Por qué es maldito el que es colgado de un madero o en una cruz? Bueno, pueden ir a la referencia en Deuteronomio 21, versículo 23. La ley también habla de profecías mesiánicas. De hecho, Deuteronomio 30, muchos tienen por entendido que solo se habla del pacto palestino, de la extensión territorial dada por Dios a Israel. Pero lo más importante en Deuteronomio 30 no es eso, sino que ahí está escondido el evangelio. Ahí viene que escogerían entre la vida y la muerte. ¿Y quién subiría al cielo? Alguien que bajara primero del cielo. Y eso se vuelve a repetir en Romanos 10. Ahí está profetizada en la ley, fíjense, en el Pentateuco, en Deuteronomio 30, la bajada de Dios encarnado y la subida de Dios después de resucitar, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es impresionante, pues. Ahora, esa palabra en Gálatas 3:13 que nos compartió nuestra hermana Nidia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se vuelve a utilizar un término de la redención similar al que vemos en Romanos 3:24. Perdón, hermanos. Similar al que vemos en Romanos 3:24, pero aquí la palabra griega cambia. Ya no es apolutrosis como en Romanos 3:24. Ahora la palabra es exogorazo. Y esta palabra redimió de la maldición de la ley. Está hablando de la redención, del pago del rescate de nuestras almas, pero en el aspecto legal y jurídico. La ley nos constituía enemigos de Dios y nos ponía bajo el juicio de Dios. Vamos a ver de forma rápida Romanos 3, versículo 19 y Romanos 11, versículo 32. Ese es el propósito de la ley, condenar. Es buena, santa y perfecta la ley, pero tiene un propósito que produce ira. ¿Por qué produce ira? Porque ejecuta la sentencia de muerte del pecador. La ley tiene esa función, condenar, no salvar. Entonces, también somos libres en el aspecto jurídico y legal de la condenación de la ley. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y aparece la palabra exogorazo, ¿verdad? Un derivado de la misma palabra redención de Romanos 3:24, pero ahora en el aspecto judicial, en el aspecto legal de la liberación, del pago del rescate del creyente hecho por Cristo, quien siendo santo se adjudicó la maldición del pecado de todos nosotros y se lo traspasó hacia su propia persona para experimentar la sentencia y el pago de nuestros pecados al ser clavado en la cruz y previamente molido a golpes, desfigurado su rostro, azotado, que le pusieron una corona de espinas y después de que lo clavaron en la cruz, al final le atravesaron con una lanza de donde salió agua y sangre, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartirnos esos pasajes? Romanos 3, versículo 19 y Romanos 11, versículo 32. Romanos 3:19. Gracias, hermana. Pero sabemos que cuando la ley dice, lo habla a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Amén. Gracias, hermana Nidia. Ojo, claro que Dios le dio la ley a Israel,
Pero este versículo incluye a todo el mundo, porque todo el que está sin Cristo está bajo la ley. Acuérdense, sí, la ley fue dada a Israel, pero también todos los hombres, hasta los nativos de tribus salvajes, en donde hace apenas unos 50, 80 años no existían Biblias traducidas a sus idiomas, ahora gracias a Dios ya existen, sabían que robar está mal, que matar está mal, que acostarse con la mujer de su prójimo está mal, ¿verdad? Y ellos veían la naturaleza, la creación, los animales, la comida, y ellos sabían que había un creador de todo eso, que les proveía todo eso. Como dice Romanos 1:20, que las cosas visibles dan testimonios de que alguien invisible las creó todas. Da testimonio de su poder y de su deidad, su creación misma. De manera que no hay excusa de no creer en Dios. Aunque estos nunca hayan oído hablar del Dios de Israel y nunca hayan oído hablar de una Biblia, ni que nunca les hayan dicho algún versículo de las Escrituras. Ellos saben que hay un Dios, lo saben. Ahora vamos a ver Romanos 11, versículo 32. Nosotros estamos libres de la ley porque estamos en Cristo. Estamos crucificados a la condenación de los 10 mandamientos porque no solamente Cristo los cumplió en representación de todos nosotros, sino que también, ¿verdad?, nos transfirió la justicia superior a la de los escribas y los fariseos que se querían justificar por dicha ley, no creyendo en el Mesías prometido. Vamos a ver Romanos 11:32. Hermano Gilberto, hermano John, hermano Primitivo, hermano William o hermana Chris, ¿nos lo pueden compartir, por favor? Romanos 11:32. Lo tengo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Gracias, hermano William. Vean, la ley sujeta legalmente a todos en desobediencia. Ya existía el pecado, por supuesto, desde que Adán cayó, pero no había una ley que sujetara a todos bajo el juicio y bajo sentencia de muerte. Así que Dios introduce la ley, de acuerdo a lo que dice Romanos 5:20, para que el hombre vea la magnitud de su pecado. Y cuando abundó el pecado, sobreabundara la gracia de Dios. Y esto es lo que hace la fe en el Evangelio, en Jesucristo, ¿verdad? Porque primeramente os hemos enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la infraestructura del Evangelio, y eso es lo que usamos para ver dónde está escondido en todos los libros del Nuevo Testamento. Eso está en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Entonces, esa palabra exagorazo de Gálatas 3:13 habla de la redención, de que nos redimió de la maldición de la ley en un término judicial, en un término legal. Pero recordemos que no solamente estamos libres de la condenación de la ley por cuanto Cristo satisfizo lo que la ley demandaba, la muerte del pecador. Cristo crucificó nuestra antigua naturaleza pecaminosa juntamente con Él, de manera que la ley no puede volver a condenar a alguien que ya murió junto con Cristo. Él ya cumplió toda la ley a nuestro favor, sino que ahora la vida perfecta que Cristo tuvo en su ministerio terrenal cuenta a favor del creyente, de los que son de la fe de Jesús. Como que si nosotros, delante del Padre, hubiésemos vivido esa vida santa y perfecta, no por nuestro propio logro, sino Cristo en representación de todos nosotros como nuestra segunda cabeza representativa. Porque la primera cabeza representativa, Adán, nos mató y nos separó a todos, espiritualmente y también físicamente, porque por eso los cementerios están llenos de muertos. Y por eso las almas que mueren sin Cristo van al infierno. Recordemos las 3 consecuencias de la muerte. No solamente es separación con Dios y no solamente es muerte física, también viene una consecuencia final. Si mueren sin Cristo, es el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Si mueren en Cristo, ausentes al cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Pero es necesario repetirlo. Si mueren sin Jesús, sin haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, sus almas van a estar ausentes al cuerpo, pero presentes a una llama que nunca se apaga, de sufrimiento eterno en el infierno, y un gusano que nunca muere, que nunca se cansa de carcomer sus almas una y otra vez porque las almas son eternas. Y eso es una realidad. Y ya no hay más oportunidad de salvación después de abandonar el cuerpo. Es mientras que uno está vivo. No por vista, por fe. Tomás el incrédulo no creyó que Jesús había resucitado de los muertos. Y 8 días después, el siguiente domingo, Cristo se vuelve a aparecer a sus discípulos y esta vez ya estaba Tomás con ellos. Y le dijo, ahora sí, mete aquí tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Y 2 Corintios 5:7 también nos dice que eso ya es para nosotros, la iglesia, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ya tenemos esta base para la lección del día de hoy, ¿verdad? Ya vimos la palabra griega apolutrosis en Romanos 3:24, gratuitamente la redención en el aspecto de la salvación, y la palabra exagorazo en el aspecto judicial y legal de la ley en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Estamos en la página 89 de nuestro discipulado de la creación a Cristo. Aquellos que lo tengan pueden unirse con nosotros y si no, de todas formas aquí lo estamos compartiendo. Vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 8. Dios siempre quiso que su pueblo dependiera en él y obedecieran sus leyes. Israel consistentemente daba la espalda a Dios. Recordemos que en la dispensación de la ley había una condición,
que el pueblo de Israel obedeciera. El pueblo de Israel no pudo obedecer y en vez de pedir misericordia, dijo amén a todas las palabras que Jehová había pronunciado sobre el monte Sinaí. Las consecuencias de eso fue que ellos fueron entregados a sus enemigos una y otra vez, una y otra vez. Actualmente, ellos están en stand-by de forma temporal, no de forma permanente. Actualmente, ellos no tienen dónde sacrificar, dónde hacer sacrificios, como dice Oseas capítulo 3, versículo 4. Pero volverán a tener un lugar para hacer sacrificios, no porque eso sea válido ante Dios, sino porque van a ser engañados por el anticristo cuando la iglesia ya no esté aquí y seamos arrebatados, y ellos van a creer en el hijo de la mentira, en el hombre inicuo, que con toda artimaña va a hacer uso de su astucia para engañar a las personas y se va a hacer a sí mismo un falso Dios, y los judíos le van a creer por los primeros 3 años y medio. Luego, cuando haga la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y Cristo mismo la menciona en Mateo 24, entonces se darán cuenta que ese no es el Cristo, que el Cristo ya había venido, que es Jesús, pero ellos fueron engañados. Y ya viene el ministerio de los 144,000 judíos evangelistas que aparecen en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Pero vamos a ver Jeremías capítulo 5 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 8. Alguien que nos lo quiera compartir, adelante, por favor. Amén, hermano. Adelante, hermana Day, por favor. Jeremías 5, 1 al 8, ¿verdad? Sí, porfa, hermana Day. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo echará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado por sus deslealtades. ¿Cómo he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron con compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Amén. Amén. Gracias, hermana Day. A veces a algunos jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Que andan relinchando como caballos bien alimentados, buscando a una hermana por novia, olvidándose del verdadero sentido que tiene la iglesia del Señor, ¿verdad? Y les decimos eso a veces de broma, pero aquí en el pueblo de Israel, vean cómo ellos se habían desviado. Dios ya les había dicho que no se unieran a mujeres de naciones paganas y sin embargo ellos no creyeron el consejo de Dios, experimentaron las consecuencias de no creerle a Dios y la incredulidad siempre produce desobediencia. Y entonces la desobediencia trae consecuencias porque se salen de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios ha dicho. En cambio, la fe verdadera produce obediencia real. En la dispensación de la iglesia, la fe de Cristo produce obediencia efectiva. No es que yo me esfuerce por obedecer a Dios, sino que la fe de Cristo produce la vida obediente de Cristo en el creyente. Por eso Él, como el Hijo del Hombre, cumple toda justicia a nuestro favor. Por eso Él, en su condición de siervo doliente, Él se sujetó en obediencia al Padre. Porque esa misma vida del Espíritu es la que ahora Él reproduce a la diestra como nuestro sumo sacerdote. Y cuando el creyente reemplaza la vida de Cristo por sus propias capacidades de obedecer a Dios, se pone bajo la ley, y la ley siempre nos va a llevar a fracasar, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos a través de nuestra naturaleza pecaminosa, y Cristo ya la crucificó. Digo esto para ver cómo aplica ahora en esta dispensación, ¿verdad?, de la gracia. Dice nuestro discipulado: Dios a través de los profetas les advertía del juicio que vendría por su pecado. Acuérdense que el profeta Jeremías era totalmente impopular, era odiado, era muy aborrecido. Nadie lo quería prácticamente, muy pocos eran los que realmente lo escuchaban. Y él les estaba diciendo la verdad. Este Jeremías tenía su escriba, ¿verdad? Baruch. Baruch, curiosamente, tiene algunos escritos que son sacros o apócrifos, algunos los tienen como apócrifos, y aparecen en la Biblia de los católicos. Ahora, hay una parte muy interesante que a mí me encanta de ese libro de Baruch, y cuando evangelizamos a algún católico, sobre todo si es sacerdote, ¿verdad?, nos gusta leérselo. El capítulo 6 de Baruch, si ustedes tienen oportunidad, léanlo.
el capítulo 6 de Baruch, les va a encantar, al igual que a mí. Cuando lo lean, van a saber por qué les estoy diciendo que el contenido de un libro apócrifo o sacro me gusta. Léanlo y les va a encantar. Baruch capítulo 6, él era como el escriba del profeta Jeremías. Dice aquí en nuestro discipulado: y les llevaría cautivos a tierras lejanas. Una de esas naciones enemigas fue Asiria. Es representado por estos animales, ¿verdad? Aquí Dios utiliza esta metáfora de animales para ilustrar a las naciones enemigas que él iba a permitir que conquistaran a Israel. Podemos ver, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, lo que comió la langosta, devoró el saltón, lo que quedó del saltón, lo comió la oruga, y ahí menciona 4 tipos de animales de plagas dentro de la agricultura, que representan 4 devastaciones, 4 etapas de devastación sobre el pueblo de Israel, y que se alinean perfectamente bien a la conquista cuando es entregado a 70 años de cautividad en las manos del rey Nabucodonosor. Entonces prácticamente dejan Israel desolada, pues. Tienen que restaurar el templo, los muros, en Nehemías capítulo 2, porque dejaron totalmente destruida la ciudad. Vean las consecuencias de esto. El profeta Isaías tuvo su ministerio con las 10 tribus de Israel. Vamos a Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Y le toca a nuestra hermana Alma o nuestro hermano Agustín, si nos lo pueden compartir, por favor, adelante. Hermana Alma o hermano Agustín, Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Hola hermano, buenas noches. ¿Qué tal, Bendiciones. hermano? Gracias, hermano. Adelante, hermano. Isaías 10, Bien. versículos 5 y 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Amén. Ahora miren, aquí podemos ver la retribución sobre Asiria y el regreso de Israel. Aunque Dios permitió y usó a esta nación, a los asirios, ¿verdad?, para asolar Israel y conquistarla, también Dios ya tenía preparado de antemano a otra nación que iba a destruir a Asiria. Ahora, recordemos cómo el profeta Jonás fue y predicó a Nínive arrepentimiento para salvación. Y Nínive creyó el mensaje de Dios por medio del profeta Jonás y se salvaron de la destrucción. Pero 100 años después del profeta Jonás, en el libro de Nahum, Nínive fue destruida, porque 100 años después del profeta Jonás se convirtió en la capital de Asiria, de los asirios. Y el rey Sennacherib se enalteció hasta lo sumo, como Satanás. De hecho, podemos ver ahí cómo el rey Sennacherib es usado por Satanás mismo. Ahí mismo en el libro del profeta Isaías y en el libro de las crónicas y de los reyes, podemos ver la forma altanera en que el rey Sennacherib envía a uno de sus ministros para amedrentar al pueblo de Israel. Inclusive les empieza a hablar en su propio idioma, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace eso? Para que entendieran todos los de la ciudad, todos los del pueblo, porque ellos querían que todos tuvieran miedo y temor y le dieran la espalda al rey de Israel, al rey de Judá en este caso, ¿verdad? Pero eso no funciona. Y ahí podemos ver cómo es humillado este rey Sennacherib. Ahí podemos ver la famosa hazaña hecha por Dios, donde el ángel de Jehová mata a 185,000 asirios en el campamento. Imagínense, 185,000 de un golpe. Ya amanecieron muertos estos. Y este rey, Sennacherib, rey de Asiria, huye espantado a la capital de Asiria, que es Nínive. Y el profeta Isaías había dado el mensaje de parte de Dios que los propios hijos de este rey malvado, Sennacherib, lo matarían. Y lo matan precisamente cuando este bandido está adorando falsos dioses. Y ahí llegan sus hijos y lo matan. Es interesante ver eso. A mí me gusta mucho cuando leo esa porción de las Escrituras en el libro del profeta Isaías, concatenarlo y unirlo con el libro de Crónicas y Reyes, donde se habla del mismo acontecimiento, porque puedo ver los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas 3 artimañas que Satanás usa al tratar de intimidar al rey de Judá y a todo Israel. Y él trata de usar eso. Inclusive su ministro, él le manda una carta elaborada con mucha astucia, y ahí podemos ver que es Satanás quien está detrás de eso para tratar de intimidar a los israelitas y que no le crean a Dios. Ahí no le funcionó porque el rey sí creyó en el Señor y Dios los libró. Entonces vemos cómo Dios mismo a ese enemigo que utilizó para conquistar a su pueblo, también le tenía preparada otra nación y otro enemigo, en este caso que salió de su propio reino para destruir al opresor. Pero Dios tiene un previo conocimiento de todas las cosas, su atributo incomunicable, su soberanía, su omnisapiencia, de que Él sabe todas las cosas que han de suceder y no hay nada que le esté oculto, ni en tiempo pasado, ni en tiempo presente, ni 1000 años después, ni en tiempo futuro.
hace que el plan de Dios sea perfecto y pueda sincronizar de una forma tan temible que podemos ver que sus profecías que él dijo 100 años, 500 años o miles de años antes se cumplen en un 100%, no en un 90%, en un 100%. Y tenemos muchas de ellas en nuestras Biblias, ¿verdad? Por eso sabemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios por su profecía y su cumplimiento. Dice aquí nuestro discipulado: Jeremías se concentró en Jerusalén y Judá, advirtiéndoles que el Señor permitiría a Babilonia que los destruyera. Vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 5. Obviamente esto que platicamos del rey Sennacherib son años antes del profeta Jeremías. Esto del profeta Jeremías tiene 620 años antes de Cristo aproximadamente. El libro del profeta Isaías son 750 años antes de Cristo aproximadamente. Vamos a leer Jeremías capítulo 20, versículo 5. Y le toca a nuestra hermana Alma o nuestro hermano Wilson, si nos lo puede compartir. Jeremías capítulo 20, versículo 5. Buenas noches. Adelante, hermano Wilson, buenas noches. Bueno, aquí en una versión dice: también entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y todas las cosas de gran valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, en manos de sus enemigos, que los saquearán, los tomarán y los llevarán a Babilonia. Amén. Gracias, hermano Wilson. Y ahí podemos ver cómo esto se cumple, ¿verdad? Como, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver la vida del rey Josías, ¿verdad? Me encanta. Hay una película muy bonita que le pongo mucho a mi hijo, del rey Josías, porque él comenzó a ser rey a los 8 años, pero él creyó fielmente todo lo que Dios había dicho en su palabra y mandó a destruir todos los ídolos del pueblo, ¿verdad? De Judá. Y luego se deshizo de todos los sacerdotes de Baal. Dice que de entre los reyes de Judá no hubo otro como Josías. Obviamente sabemos que David fue rey de todo Israel, pero en el caso de Judá ya se habían dividido las tribus, recordemos. Me gusta mucho eso. Pero luego el rey Josías muere en una batalla, ¿no? Y yo leía eso y no cuestionando a Dios, obviamente, hermanos, no me vayan a malinterpretar, pero meditaba, ¿por qué Dios habrá decidido llevárselo, no? Sé que su voluntad es agradable y perfecta, y luego el Señor me responde cuando estoy leyendo Isaías 57. Y en Isaías 57, si leemos todo el capítulo, haciendo un breve resumen de la parte que quiero extraer, dice que a veces Dios decide retirar al justo para que no sufra de la ira venidera. Y en este caso, Jehová prefiere llevarse al seno de Abraham al rey Josías para que no viera, como ya le había prometido, la conquista del rey Nabucodonosor a todo Israel. Y él no permite que sus ojos vean esto, ¿verdad? Y se cumple todo esto. Y el rey Nabucodonosor se lleva todos los tesoros de la casa de Jehová. Imagínense lo terrible que era para los judíos, que eran secuestrados prácticamente. Escogían a príncipes, a descendientes de la realeza de los judíos, y los llevaban cautivos a Babilonia y los preparaban. Ahí están los amigos de Daniel y Daniel mismo, ¿verdad? Y entonces ellos ver que los tesoros de la casa de su Dios están introducidos en templos paganos de ídolos abominables. Eso era algo repulsivo para ellos, no era algo agradable. No sé qué ejemplo poder poner, ¿no? Es como, por ejemplo, si nosotros vemos que una hechicera, una adivina, una persona que lee las cartas, y lo hacen, hermanos, y algunos de ustedes saben que lo hacen. Tiene una Biblia, ¿no? Tiene una Biblia ahí y dice que lee las cartas y adivina el futuro, invoca a los demonios y usa el nombre de Dios para acreditar todas sus cosas abominables. ¿Qué repugnante es eso para un cristiano? Muy repugnante, muy abominable. Así se sentía Daniel y sus amigos cuando fueron llevados cautivos y vieron que los tesoros de la casa de su Dios fueron llevados a templos de falsos dioses, de esa nación pagana, Babilonia, ¿verdad? Dice nuestro estudio de la creación a Cristo: Dios no ha cambiado. Él todavía es el Dios vivo y verdadero que castiga a todos aquellos que adoran o sirven a otra persona o cosa. A través de los años, Dios repetidamente recordó a Israel del Salvador prometido. Siempre el énfasis principal en cada periodo de trato de Dios con los hombres era la salvación. Él recordaba a Israel sus constantes pecados por medio de los sacrificios del templo, que recordaba que ellos necesitaban seguir esperando al sustituto perfecto, no a un corderito, a un macho cabrío que cubría por un periodo de tiempo sus pecados hasta el próximo año, sino a un cordero enviado por Dios mismo, que es el verbo eterno del Padre, que sería un hombre, y él no cubriría, sino que quitaría, borraría por completo toda nuestra maldad, y se cumplirían todas esas profecías mesiánicas que hablan del Evangelio, como Miqueas capítulo 7, y nunca más me acordaré de sus pecados, y los arrojaré a lo más profundo del mar. Entonces eso es precioso, ver lo que Cristo hace en diferencia de las sombras que lo representaban a él en el templo judío, ¿verdad? Por eso en la carta a los hebreos vemos que la sangre, los corderos y la sangre de machos cabríos no quitaban el pecado, solo lo cubrían por un poco de tiempo, y esto hacía que Israel recordara constantemente sus pecados y su gran necesidad de seguir esperando a su Salvador, al Mesías, al ungido. Pero ellos lo olvidaron,
se iban en pos de ídolos. Dice aquí en el estudio, más adelante veremos algunas profecías y cómo Dios las cumplió. Él conoce todo antes de que suceda. Dios ama al mundo y no quiere que nadie vaya al castigo eterno. Vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Y aquí regresamos al tema con el que iniciamos, una interpretación bíblica de la elección y de la predestinación, y tener cuidado con cualquier interpretación que contradiga la propia palabra de Dios, ¿verdad? Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo lo que Él quiera, pero todo lo que Él quiere hacer lo hace en base a su justicia perfecta, no fuera de su justicia perfecta. Dios no se contradice a sí mismo. Así que cuando Él dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Dios no actúa con parcialidad, no lo hace ni siquiera con el diablo, tampoco lo hace con los descendientes de Adán. Él no se complace en la destrucción del impío, como dice Ezequiel capítulo 33, y aquí vemos un versículo de este tipo nuevamente. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Hermana Nidia, ¿nos lo podrías compartir, por favor, amada hermana? Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Sí, señor. 18:32. Sí. 32, se me perdió. ¿Quiero yo acaso la muerte del que muere? Dice Adonai Yahweh. Esta es la Biblia textual, parte de edición, por eso lo leo así. Está bien, hermana. Está bonita esa traducción. Bueno, sí, señor. ¿Es ese verso o otro verso? El 32, Ezequiel 18, 32. Porfa, hermana. Dice, ¿quiero yo acaso la muerte del que muere? Dice Adonai Yahweh. Amén. ¿Ya no trae más, hermana? No, aquí no. Ah, bueno, ok. Aquí en la Reina Valera dice, convertíos pues y viviréis. Gracias, hermana Nidia. Sí, señor. Entonces, Dios no se complace en la destrucción del impío, pero Él tiene que destruirlos en el infierno porque mueren en su pecado. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ya en su ministerio terrenal, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Ya ellos habían intentado matar a Jesús muchas veces porque Jesús les decía que Él era Dios mismo. Y ellos le entendían, pero no le creían, por eso lo querían apedrear, porque ellos en su incredulidad pensaban que Jesús estaba blasfemando. No creían que era Dios mismo que estaba entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado. Entonces, cuando Jesús les dice estas palabras, no son cualquier tipo de palabras. La traducción en donde se escribe esta parte de los evangelios dice ego eimi. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les está afirmando que Él es Dios mismo. Ego eimi. Es la misma traducción que se emplea en Éxodo 3 en el hebreo cuando Jehová, Yahvé, le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Jesús se está identificando con el Jehová del Antiguo Testamento y les está diciendo que Él es Dios, que si no creen que Él es Dios encarnado, en sus pecados morirán. Porque ellos buscaban y procuraban establecer su propia justicia por sus falsos intentos de cumplir la ley con su naturaleza pecaminosa, olvidando que la ley lo único que hacía era recordarles sus constantes pecados para que ellos siguieran aguardando la esperanza de salvación del Mesías, que cuando lo tuvieron enfrente, no les gustó el Mesías que se les apareció, porque ellos querían un Mesías que los liberara de sus enemigos, de sus conquistadores, del poder político, y ese no fue el Mesías que vino a visitarlos, porque primeramente Él tiene que quitar el pecado para que pueda gobernar con una teocracia perfecta en toda la tierra. Eso todavía se va a cumplir en el reino milenial, pero es necesario primero que tengamos la paz con Dios, la verdadera paz, no la que el mundo da, sino la que Jesucristo nos dio en su sacrificio y muerte de cruz y su poderosa resurrección. Dice aquí en nuestro estudio, siempre hubo algunos israelitas, un remanente que creyó a Dios y su mensaje por medio de los profetas. Aunque la mayoría rehusaron creer, más bien los persiguieron y mataron porque preferían los ídolos. Israel se pervirtió adoptando prácticas de las naciones vecinas. Iban al templo para adorar al Señor, ofrecían sacrificios, pero en realidad no creían ni obedecían a Dios en su vida diaria. Ellos iban a hacer su sacrificio, pero después le daban pasteles a la reina del cielo, ¿verdad? Después se iban a adorar a Baal. Lo mismo que hace la religión tradicional hoy en día, los católicos. Dicen que creen en Jesús, pero tienen un montón de señoritos, ¿no? Un montón de ídolos. Ese mismo patrón se replica hoy en la actualidad, pero hoy es más grave que antes, hermanos. ¿Por qué? Porque en este contexto no había venido el Mesías. Estaba la promesa, pero todavía no había venido. En el contexto actual, Cristo ya vino. Y a pesar de que Cristo ya vino, ellos dicen, ¿para qué te cierras a solamente creer en Jesucristo si hay muchos señoritos más, muchos santos más que pueden interceder por ti? Porque ellos ven a Jesús como un talismán de la buena suerte, de las buenas vibras, como el Feng Shui, ¿verdad? Como si fuera misticismo. O sea, ya se ha vuelto un sincretismo. Mezclan la religión con la superstición. Y es una abominación tremenda lo que hacen hoy en día porque dicen creer en Jesús, pero adoran a muchos señoritos más. Entonces prostituyen la verdadera fe bíblica por una falsa fe que Dios nunca les ha dicho que hagan. Y por eso es que hay que predicar el Evangelio, hermanos.
No ver a ese tipo de personas y decir, a ellos no les voy a predicar porque son de una secta religiosa. No, nosotros éramos de esa secta religiosa antes, por lo menos yo, muchos de ustedes también, ¿verdad? Y Cristo nos salvó. Entonces, para Dios no hay nada imposible, los puede salvar a ellos también. Hay que compartirles el Evangelio y no estar buscando demostrar si Pedro es el Papa, si Pedro no es el Papa. Vamos a tocar ciertos puntos porque dice que al todo el que nos demande razón de nuestra fe, respondamos con mansedumbre, demos razón de nuestra fe con mansedumbre, o sea, con humildad. Pero el propósito principal es evangelizarlos, predicarles las buenas nuevas de salvación, no demostrar que tenemos razón en un punto y que ellos, su doctrina está fuera de la Biblia, porque eso no los va a salvar. Dice aquí en el estudio, Israel se pervirtió adoptando prácticas de las naciones vecinas, iban al templo para adorar al Señor, ofrecían sacrificios, pero en realidad no creían ni obedecían a Dios en su vida diaria. Vamos a Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y esta es una profecía de 750 años antes aproximadamente de que Dios se hiciera un hombre, Jesucristo. Y Jesucristo cumplió esta profecía en Mateo 15, versículo 8. Hermano Wilson o hermano John, ¿nos podrían compartir Isaías capítulo 29, versículo 13, por favor? Sí, porfa, hermano John. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porfa, hermano. Pero hermano, ¿me lo repite, por favor? Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un pensamiento de hombre que les ha sido enseñado. Amén. Gracias, hermano John. Cristo cumple esta profecía de forma literal en su ministerio terrenal. En Mateo 15, versículo 8, Él pronuncia estas palabras y demuestra que está cumpliendo esta profecía. Eso es impresionante, amados hermanos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y hoy en día sucede lo mismo en la iglesia. O sea, eso es lo triste. Eso es todavía más triste, ¿no? Son tradiciones eclesiásticas que están fuera de la Biblia, pero como el pastor del pastor de mi pastor, pues ya son 50 años de tradición, por nosotros lo seguimos haciendo y nos ha funcionado muy bien. Ahora, no hay que ser legalistas en ese sentido de decir cualquier cosa que no está escrita en la Biblia y se practica dentro de una congregación hay que dejarlo de hacer, porque no necesariamente quiere decir que haga daño, ¿no? Pero hay ciertas cosas que sí hacen daño, que son costumbres religiosas que no están en la Biblia, que son tradiciones eclesiásticas que han adoptado década tras década y que ya se ha convertido en una costumbre, ya como los católicos, pues. Y empiezan a darte la misma respuesta que un católico. Un católico, tú le dices y te dice, pues si llevamos más de 500 años haciéndolo así, más de 1000 años haciéndolo así, te van a responder. El hecho de que tú lleves siglos haciendo algo, o que tu tatarabuelo también lo hacía, no quiere decir que eso sea correcto. Si no está en la Biblia, hay que desecharlo. Ahora, no necesariamente quiere decir que afecte a alguna doctrina esencial, pero si lo hace, hay que desecharlo. Por ejemplo, el evangelismo se convierte en una tradición eclesiástica cuando no hay un motivo correcto de por qué evangelizar. Cuando hay un tipo de motivación mundana que mezcla las dispensaciones para impulsar a los creyentes a predicar a los perdidos. Les pongo un ejemplo real, no estoy señalizando a ninguna de sus congregaciones, lo digo porque he visto congregaciones que lo hacen. Pastores que le dicen a los hermanos, si ustedes quieren que Dios los bendiga, que tengan buenos trabajos, que todas estas promesas que están aquí en Deuteronomio 8 para el pueblo de Israel, mira, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de un desierto espantoso, no sea que tu oro se te multiplique, tu ganado y tus ovejas se aumente y todo lo que tengas se aumente y digas quién es Jehová tu Dios. No les pase eso, hermanos, salgan a evangelizar y que en vez de recibir estas bendiciones de Dios, y los llaman a Deuteronomio 28, vengan estas maldiciones, o sea, ponen al rebaño de Cristo que está bajo la gracia, bajo la ley y les enseñan por un motivo mal dirigido a predicar a los perdidos para perseguir bendiciones terrenales y materiales que iban dirigidas al pueblo de Israel, no a la iglesia. Hay que discernir muy bien cuando un predicador está mezclando las dispensaciones, está mezclando un pacto condicional, la ley, esfuérzate para que te ganes la bendición de Dios, y empiezan a negociar las bendiciones de Dios, con un pacto incondicional, la gracia, que la base y el respaldo es a través de todo lo que Cristo ha logrado a nuestro favor en su obra completa en la cruz, en su poderosa resurrección. La ley es el hombre obrando para Dios. Jamás logra satisfacer las altas demandas de un Dios 3 veces santo con su naturaleza pecaminosa y estéril. Y la gracia te responde, Cristo lo ha hecho todo, ¿verdad? En Cristo encontramos la voluntad de Dios, en Cristo encontramos el santo mandamiento de Dios,
que se nombra en 2 de Pedro 2, donde habla de falsos conversos, ¿verdad? Se nombran los proverbios de la puerca que vuelve al lodo y el perro que vuelve a su vómito, y se volvieron atrás después de haber oído el santo mandamiento de Dios. Mejor les hubiese sido nunca haber oído que después de haber oído volverse atrás. O sea, ahí no está hablando de alguien que pierde su salvación, sino de alguien que oyó el conocimiento de la verdad y lo entendió intelectualmente, pero nunca bajó a su corazón, nunca lo creyó en su corazón para justicia. Y no podemos burlar a Dios. Nunca nació de nuevo esa persona. Y por eso el énfasis principal es de los falsos maestros en 2 de Pedro capítulo 2, porque son falsos creyentes, nunca fueron salvos, falsos profetas. Dice aquí nuestro estudio, y algo importante de este verso que nos compartió el hermano John. En el versículo 10 de Isaías 29 podemos ver que estaba profetizado por Dios que Él enviaría un espíritu de adormecimiento al pueblo de Israel, para que oyendo no creyeran. Por eso Cristo abría su boca en parábolas, no solo para cumplir la profecía mesiánica del Salmo 78:2, que anunciaba que Cristo abriría su boca en parábolas y revelaría cosas desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, sino también para que oyendo no oigan, para que no sean salvos y sus pecados les sean perdonados. Y esto no es cruel. Esto es un acto de misericordia de parte de Dios para los gentiles, porque Él va a cumplir su promesa tripartita y lo está cumpliendo que le dio al padre de la fe Abraham. En tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra, y dentro de ese grupo numerosísimo estamos nosotros, que no éramos judíos étnicamente, que somos la iglesia, la dispensación de la iglesia, y estamos incluidos inclusive en esa oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17, para que así como tú y yo, Padre, somos uno, ellos sean uno, yo en ellos y ellos en mí. Nuestra posición, nosotros en Cristo, crucificados, sepultados y resucitados en Él, y nuestra condición, Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Entonces, esa unión posicional pronto llegará a su máxima expresión en el arrebatamiento. Ya no será solamente una resurrección espiritual, sino una resurrección física, condicional. Cuando veamos a Jesús en el aire y escuchemos el sonido de esa poderosa trompeta llamarnos a nuestro verdadero hogar con nuestro único y verdadero Dios y Señor, Jesucristo. Vamos ahora aquí a continuar leyendo esto, hermanos. Nadie puede engañar a Dios. Nosotros solamente vemos las acciones externas y oímos sus palabras, pero Dios ve el corazón. Dios nos conoce muy bien como somos adentro, conoce nuestros pensamientos y nadie puede agradar a Dios en sí mismo. Recuerden, nosotros no contribuimos en lo absoluto ni un solo gramo para nuestra salvación. Nosotros estamos enteramente salvados y completos en Jesucristo, aceptos en el amado, justificados en el justo que murió por los injustos, santos en el santo. Y el Padre mira la santidad perfecta de su Hijo, la rectitud insuperable que Él vivió en la tierra en cada uno de nosotros, porque estamos puestos en Cristo. Ya no nos mira en Adán, nos quitó de Adán y nos puso en Cristo. Una posición inmerecida, sí, pero privilegiada en los lugares celestiales con Cristo. Y nosotros no perseguimos bendiciones materiales, no evangelizamos para ver qué le saco yo a Dios. Eso, miren, eso ni siquiera los va a llevar a evangelizar de verdad. Ese va a ser un falso evangelismo. No hay nada de amor hacia los perdidos en ese tipo de intención oculta en el corazón. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Síganme si quieren con sus vistas, si lo desean, amados hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo, dice, no que te va a bendecir mañana ni después, que nos bendijo. Con un poco, dice, con un poco de bendición espiritual, o como dice, a ver si alguien me puede ayudar, que nos bendijo con un poquito de bendición espiritual, o como está escrito en nuestras Biblias, hermanos. Con toda, dice, con toda. Amén, amén, hermano William, con toda bendición espiritual. Por eso Jesús dijo, no busquéis la comida que perece, buscad la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre. No hagáis vuestros tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced vuestros tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo salgo a evangelizar para que Dios me bendiga más, ¿qué creen que va a salir de mi boca? Puras tonterías. No va a salir el evangelio verdadero, hermanos. Estoy predicando con una intención errada en mi corazón. No estoy siendo usado por el Espíritu Santo si yo estoy predicando el evangelio para ganarme el favor de Dios. Predicamos el evangelio porque ya tenemos el favor de Dios, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual y es menester anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, a esas ovejitas perdidas que andan como ovejas sin un pastor. El Espíritu Santo reproduce la compasión de Cristo en y a través de nosotros para ir a alcanzar a los perdidos, para arrojar la red del evangelio en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo comience a pescar nuevos peces para su reino. Es un privilegio, es un deleite, es un gozo. No es que es un mandamiento, ni modo, lo tengo que hacer. Es que qué tal que si no lo hago me caen las maldiciones de Deuteronomio 28. No. Ese es bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Claro que hay que evangelizar, pero en los términos correctos, vestidos de Jesucristo, no mezclando la ley con la gracia, bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. No evangelizamos para ganar el favor de Dios ni para que Dios nos ame más que a los demás. Su gracia es por igual a todos sus hijos. Es un favor inmerecido por igual a todos los creyentes. Sin embargo,
Cada vez que el creyente se sujeta al Espíritu Santo para ser usado para predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo, el Padre tiene gran complacencia porque ve a Cristo predicando a través de nosotros y eso lo llena de alegría. Mirar cómo nuevas almas llegan a su reino, pues. Y ese es un gozo inefable que Cristo nos permite experimentar. Y eso debería ser más que suficiente, pues, independientemente de que esa alma va a ser un nuevo adorador en espíritu y en verdad, que esa persona va a ser bendecida con toda bendición espiritual también en los lugares celestiales, que va a llenar de adoración y alabanza el trono de Dios cuando Cristo venga a arrebatarnos, que va a ser un nuevo miembro de la familia de Dios y que también va a ser un nuevo receptor de la gracia de Dios aquí en la tierra. Va a ser un nuevo luminar que va a reflejar a Cristo en esta generación perversa y adúltera. Y todo lo demás que conlleva que haya un nuevo hermano en la familia de Dios. Son demasiadas cosas. Ni siquiera podemos dimensionar todo lo que ocurre cuando Cristo nos rescata. Tan solo en los primeros 2 capítulos de Efesios podemos ver más de 27 cosas que ocurren que forman parte integral de las riquezas espirituales de la gloria de Dios a sus santos en Cristo Jesús. Somos aceptos en Cristo, amados en el amado, adoptados como hijos suyos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, no con tintes calvinistas, con la interpretación bíblica, recuerden, predestinados para toda buena obra. Eso es sumamente importante, hermanos. O sea, imagínense, Dios ya había preparado una serie de obras que su preciosa y santa presencia, su espíritu, ejecutaría a través de nosotros. Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, no nosotros, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también Dios preparó de antemano otro de sus hijos o otras de sus hijas, porque sabría que tú y yo no querríamos ser enviados para que el Espíritu Santo hiciera su obra y darnos ese privilegio de ser usados por Él. Por eso Jesús también lo dice, he aquí yo vengo pronto, retén tu corona, que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. No está hablando ni de la salvación, ¿verdad? Ni siquiera está hablando en términos de la santificación. Está hablando de la gloria venidera, la fe en lo porvenir, la glorificación. Hay 5 coronas que se nombran en el tribunal de Cristo y estas 5 coronas las entreteje el Espíritu Santo en la vida del creyente, no nosotros haciendo cosas para Dios, sino Dios haciendo su obra en y a través de nosotros. Pero como a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, estamos en un mismo cuerpo y tenemos a un mismo Señor y Dios, entonces ninguno de nosotros tiene pretexto para no participar de su naturaleza divina, en la cual tenemos grandes y preciosísimas promesas, porque todas las cosas concernientes a su vida y a su piedad ya nos han sido dadas. Entonces, si alguno desecha al que habla, y en vez de tener una ocupación de descanso con Cristo, en tener una relación profunda con Él y conocerle más, sí, claro, a través de su palabra, pero no de forma religiosa, sino centrados en Cristo, entonces va caminando hacia la pérdida en el tribunal de Cristo. Y la corona que Él podía haber arrojado a sus pies, Dios también había predestinado otro creyente que no rechazaría el llamado y el privilegio de ser usado de forma inmerecida por el Espíritu Santo para ejecutar una obra de impacto eterno en la gracia venidera. Entonces por eso Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, retén tu corona, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. La vida de Cristo en el creyente produce esos elementos inflamables que son recompensables en el tribunal de Cristo, no lo que nosotros hagamos para Dios. Y esas coronas son para arrojarlas a sus pies. Apocalipsis 4, versículo 10. Entonces, predicar a los perdidos debería de ser algo normal en cada uno de nosotros. No nos deberíamos sentir espiritualmente orgullosos porque lo hacemos. Debería ser algo cotidiano de todos los días. O sea, como dice Romanos 5:21, porque así como el pecado reinó para muerte, así ahora también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, les pongo un ejemplo personal. Cuando yo era inconverso, decía chistes groseros y no es que me estoy gozando en decirlo, sino que pongo este ejemplo en primera persona. El pecado reinaba para muerte. Decía malas palabras, hacía cosas que conducían a la muerte, puras tinieblas. Pero ahora que estamos en Cristo, permaneciendo y descansando Él, ¿quién creen ustedes que va a reinar para justicia? Su gracia, la vida de Cristo en nosotros. Entonces, así como en Adán el pecado reinaba para muerte, para cosas malas, ahora en Cristo la gracia reina para justicia, para las cosas buenas del Señor, para la vida de Él en nosotros. Entonces, predicar el Evangelio no es un esfuerzo personal, es una necesidad que no puede ser saciada hasta que nos rindamos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz, donde fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces Cristo en mí no se cansa de predicar el Evangelio a los perdidos. Siempre lo hace con gozo porque aún hay lugar en el cielo. Él se goza de la salvación de las personas. No se aburre de predicar el Evangelio. Nosotros sí, pero Él no. Entonces Él vive en nosotros. Dice aquí en el estudio. Vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Y hermano John,
o hermano Primitivo, si nos lo pueden compartir, adelante, por favor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Amén. Adelante, hermano Primitivo. Esa es la bendita palabra. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Gracias, hermano Primitivo. El contexto, creo que estamos familiarizados con esto, amados hermanos. Ahí podemos ver que el profeta Samuel, siendo guiado por su vista, él pensó que era el hermano mayor, ¿no? Creo que era Eliab, si no mal recuerdo. Pero resulta que Jehová había escogido al más pequeñito de la familia, que no solamente era el más pequeño de sus hermanos, y que era un pastorcito de ovejas, sino que además era el séptimo hijo. Y en el séptimo hijo recayó la semilla de la esperanza, el renuevo, el pacto davídico, por donde Dios mismo se encarnaría para cumplir su promesa salvífica del linaje de David. Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, la ley humana, mira lo que tiene enfrente de sus ojos. Pero los ojos de Jehová escudriñan la mente y prueban el corazón. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero luego dice el 10, ¿verdad? Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según sean sus obras. Si tú como persona, tu obra presentada ante los ojos del Padre es el Evangelio, eres salvo. Si tú como persona, tu obra presentada delante del Padre es lo que tu naturaleza estéril, infructuosa y pecaminosa hizo durante su vida, tu destino es el infierno. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 29. Esa es la voluntad de Dios, esa es la obra de Dios, la que hizo Cristo en la cruz y su poderosa resurrección, no la que nosotros podamos hacer, no reemplazando a Cristo por las mejores cosas de nuestras mejores intenciones, no sustituyendo la obra salvífica de Jesucristo, que murió y se dejó colgar en la cruz para depositar en su cuerpo de carne todas nuestras enemistades, para abolir los mandamientos expresados en ordenanzas, para derribar la pared intermedia de separación entre Dios y los hombres, derramando su bendita sangre en la cruz para hacer la paz entre Dios y nosotros, por lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, como que si lo que nuestras naturalezas pecaminosas pudieran hacer fuera mejor que lo que Cristo hizo. Eso es tremendo, hermanos. O sea, eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que inyectan en la mente de los hombres. Pero la voluntad de Dios y la obra de Dios es esta. Vamos a ver en nuestras Biblias Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, y luego ahí mismo el versículo 40, por favor. Hermano William o hermano Agustín, si nos lo pueden compartir, adelante, por favor. Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, si la persona que nos está preguntando eso es un inconverso, alguien que no ha nacido de nuevo, pues es que cree en Jesús, que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, que crea en el Evangelio, pues. Vamos, y aquí está la respuesta, ¿verdad? Aquí lo dice explícitamente la Biblia, que esa es la obra de Dios. Hermano William, hermano Agustín, ¿nos pueden compartir, hermanos, Juan 6, 28 y 29 y luego el versículo 40 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, por favor? Amén. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, en el que ha venido, en el que ha enviado. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Me encantan esos versículos, gracias hermano William, sobre todo porque el Señor dice, esta es la obra de Dios, o sea, aclarando, ustedes no la pueden hacer, nosotros no la podemos hacer, es Dios quien hace la obra de salvación, no nosotros, que creáis en el que Él ha enviado. Y luego vemos que ese es el mandamiento de Dios, que en el que ve y cree en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna y que será resucitado en el día postrero. Juan 17, versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que crean en ti, el único Dios verdadero, y en su Hijo, a quien tú has enviado. Ahora vamos a 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20. Dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Jesús es Dios, hermanos. Fíjense aquí, en Juan 17:3, que va dirigido a todas las personas en general, el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo a quien tú has enviado.
pero para la iglesia de una forma más madura, más explicada, pero más compleja, ya dice la identidad real de Jesús como Dios mismo, no solamente como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Eso es muy interesante, ¿verdad? Son preciosos estos versículos, porque estas ya son epístolas. Primera, segunda y tercera de Juan son epístolas de santificación para la iglesia. El Evangelio de Juan es para el público en general. Dice aquí en nuestro estudio: aparte de los profetas que Dios mandó, habían falsos profetas que mintieron a Israel. Decían ser siervos de Dios, pero eran mensajeros de Satanás. Prometían al pueblo que todo iba a estar bien y que Dios no les castigaría. Vamos a Jeremías, ya casi terminamos, amados hermanos. Tengamos un poquito de paciencia. Vamos al libro del profeta Jeremías y leamos el capítulo 6, versículo 13 y 14. Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14. Y si nos lo puede compartir nuestro amado hermano Agustín o nuestra hermana Dey, adelante, por favor. Jeremías 6, verso 13 y 14. Hermana Cris, adelante, hermana, si usted lo tiene, adelante. Hermano, perdón, ¿6 qué? ¿6:14? Jeremías 6, versículo 13 y 14. Sí, hermana, porfa. Bueno, dice la palabra, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Amén. Amén. Gracias, hermana Cris. Miren, en cada etapa del trato de Dios con la humanidad, o sea, en cada dispensación, en cada administración de Dios, en cada economía, siempre ha habido un falso evangelio. O sea, porque el evangelio lo vemos escondido en el Antiguo Testamento. No se había cumplido, no había venido Cristo a morir y resucitar, pero él ya estaba anunciado. Y los que se salvaban en el Antiguo Testamento eran por la fe en el Mesías venidero. Su respaldo de salvación era el que había de venir a salvarlos, el Mesías, el sustituto perfecto. Iban al seno de Abraham, aguardando que se cumpliera la venida del Mesías, del ungido. Pero ya había falsos evangelios aquí. Tanto con el profeta Jeremías, con el profeta Oseas, la gente de Israel decía: pero ¿qué tanto estás diciendo tú de que va a venir mal si nosotros estamos a todo dar aquí? Tenemos buen dinero, nuestros negocios están prosperando. Y muchos de los negocios de estos, ¿cuáles creen ustedes que eran? La elaboración de ídolos. O sea, imagínense, ellos pensaban que les estaba yendo bien. Hoy en día es lo mismo. Falsos evangelios de la prosperidad. Ven a Jesús para que todos tus problemas financieros terminen. Y hay unos ahí de Brasil, ¿verdad? Que hasta pagan mucho dinero para hacer comerciales en la televisión o en internet. Y cómprate una rosa de Jesucristo y Dios te lo va a multiplicar 100 veces más. O sea, predican intenciones erradas, no verdaderas, de por qué la gente necesita recibir a Jesús. Predican otro Jesús diferente que no es el Jesús de la Biblia. Ven a Jesús para que se te quite el cáncer. Claro que Dios te puede quitar el cáncer. Miren, yo he conocido hermanos que reciben a Cristo y Dios les quita enfermedades como esa. No lo puedo negar. Pero Dios no me manda a predicar experiencias que observo, que Él hace de su poder asombroso. Él me envía a predicar fielmente el Evangelio, con su palabra. Ya lo que Él hace después de que reciben su nombre es otra cosa muy diferente. También he visto hermanos y hermanas que reciben a Cristo y se mueren y están con el Señor, están vivos porque sus espíritus y sus almas están delante de Él. Él no siempre va a sanar a todos. Hay veces que Él va a decidir llevárselos, pero ya son salvos, ya no están en el infierno, pues hermanos, ya recibieron a Jesús. Entonces, ven a Jesús para que tengas un mejor trabajo, ven a Jesús para que tengas una esposa bonita, o las mujeres, ven a Jesús para que tengas un príncipe con mucho dinero. Y todo ese tipo de falsos evangelios conducen al infierno, a la muerte. No hay otro evangelio, solo es uno el evangelio. El apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 8 lo advierte severamente. Si aún nosotros o un ángel del cielo bajara y os predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, el tal sea anatema, o sea, maldito, condenado al infierno. Y lo vuelve a recalcar otra vez. Y luego él lo aclara, no porque haya otro evangelio, sino que algunos se han introducido para pervertir con falsos evangelios. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel no estaba guardando la venida del Mesías. Estaban dormidos, estaban muy divertidos porque sus negocios marchaban bien, porque tenían buen dinero, porque aparentemente tenían buena prosperidad, ignorando la salvación que realmente necesitaban ellos, porque aparentemente no había destrucción en su país. Vamos a Isaías 57, hermanos. Isaías 57. Y si Dios nos los permite, vamos a aprender lo que es la paz verdadera entre Dios y los hombres y la falsa paz que el mundo da. Que por cierto, el anticristo va a promover esa falsa paz falsificando el pacto eterno. O sea, les va a hacer pensar a los judíos que Él es el Mesías prometido, pues. Vamos a Isaías capítulos 57 y 59. Miren, voy a leer el versículo. Bueno, adelante, hermana Marta. Hermana, Isaías 57, ¿qué? Perdón. 19 al 21, porfa, hermana. Si escuchan ruido es porque estoy en un bus, ¿vale? Sí, hermana, claro. Y haré que con sus labios digan paz al que está lejos,
paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Las aguas no pueden estarse quietas y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Por eso mi Dios ha dicho, no hay paz para los impíos. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. El que no cree el evangelio de la paz verdadera, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justificación, no es el evangelio, es la justificación y empieza desde el versículo 25 del capítulo 4 de Romanos. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz. O sea, lo más importante que tú requerías en tu vida, ya lo tienes en Cristo, la paz con Dios. Ya Dios no te ve como su enemigo. Ya Dios no está airado contra ti todos los días, como dice el Salmo 7, versículo 11, que Jehová está airado contra el pecador todos los días. Ya no te mira como un enemigo, ni como un condenado al infierno, ni como un reo de muerte, ni como esos que se arrojan al cieno y al lodo. Ahora ya eres nacido de nuevo, ya estás circuncidado con el Espíritu Santo, la circuncisión de Cristo. Ya fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo, quitados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero los que están sin Cristo, o los que van en pos de falsos evangelios, siguen revolcándose en el lodo, no han sido regenerados, no tienen la paz con Dios, están persiguiendo una falsa paz por recibir un falso evangelio y a otro Jesús diferente que no es el de la Biblia. Ahora miren, ahí mismo, pero en el capítulo 59 del profeta Isaías. Vamos a leer del 9 al 15. Si alguien nos lo quiere compartir, adelante. Y aquí habla de la confesión de los pecados por Israel, ¿verdad? Isaías 59, versículo 9 al 15. Y le toca a nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Day, la hermana Alma o nuestra hermana Jessica. Si nos lo pueden compartir, adelante, por favor. Amén, hermano. Adelante, hermana Day, porfa. 59, 9, ¿cuál dijo? Del 9 al 15, porfa, hermana. Aquí viene la Ok. confesión de los pecados por Israel. Amén. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir del corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermana Day. Y bueno, ahí vemos al profeta Jeremías, ¿verdad? Años después, cómo lo arrojaron a una cisterna porque les decía la verdad y lo despreciaban. Bueno, miren ahora el versículo 20 y 21. Todas nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros adulterios, nuestros asesinatos, nuestras malicias, nuestras codicias, las deshonras a nuestro padre y a nuestra madre, nuestras idolatrías y todos esos hechos abominables que cada uno de nosotros hemos cometido debido a nuestra herencia pecaminosa adámica, solamente pueden ser borradas esos resultados del pecado por medio de la sangre de Cristo. Fuera de la sangre de Cristo, el descendiente de Adán no puede emblanquecer su alma de otra forma, solamente a través de Cristo. Solamente a través de él hay vida eterna y perdón de pecados. O sea, si Adán, siendo una creación de Dios como el primer hombre creado al sexto día, Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, por un solo pecado, no muchos, un solo pecado, la incredulidad, y solamente por un solo pecado tuvo poder devastador y suficiente de separar y matar espiritualmente a toda la raza humana, ¿cuánto más poder no tendrá un solo acto de justicia hecho por Dios mismo encarnado, Jesucristo, el postrer Adán? Su persona es infinita porque Él es Dios mismo. Él tiene poder inagotable de perdonar pecados. Y su sangre, al ser la sangre de Dios en un cuerpo humano, porque para eso se hizo hombre, tiene poder suficiente e inagotable de emblanquecer hasta el alma más podrida que hay en el mundo.
porque es Cristo Jesús, el Salvador. Ahora miren, vean lo que dice el versículo 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. La iglesia ya experimenta esta promesa. Falta Israel después del arrebatamiento, ¿verdad? Regresemos acá a nuestro estudio, y obviamente esto es importante. Sin cruz no puede haber paz con Dios. Esa paz falsa que pinta el mundo, o que predican a un falso Jesús, esa no es paz. Paz no es que tú tengas un buen dinero en el banco, un buen carro, una bonita esposa y que todo te vaya de lujo y seas sano y vayas al gym y no tengas cáncer. No, eso no es paz, hermanos. Jesús dijo en Marcos 8, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esa es una falsa paz temporal y circunstancial que depende de que tú tengas un buen dinero, una buena salud, un buen trabajo y un buen matrimonio. O los hermanos solteros o las hermanas solteras, un buen prometido, ¿no? Esa no es la paz verdadera. La paz que tenemos en Cristo es eterna. Dios nunca más nos mirará en lo que éramos en Adán. Dios nunca más nos mirará en nuestros pecados. Dios ahora nos mira en la rectitud perfecta de su Hijo Jesucristo. El cetro de equidad, cetro de su reino, cetro de justicia está delante de su trono y Él nos guarda sin caída. Por eso dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gran alegría delante de su gloria. Y en Hebreos 1:8, el Padre dice del Hijo, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y esa palabra equidad en el griego significa rectitud. O sea que el cetro que Cristo tiene levantado a favor de todo creyente es la rectitud perfecta que Él tuvo aplicada de forma real por el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que Él nunca más nos verá en nuestros delitos y pecados. Él nos mira en la justicia perfecta que el Espíritu Santo atribuyó a cada creyente desde el momento del nuevo nacimiento, de la conversión. Vean lo que dice aquí. Proclaman que no habrá castigo por el pecado, los falsos profetas. Es más, dicen que no hay infierno. Hace rato hablábamos con eso con un hermano, ¿verdad? Las religiones siempre te van a inventar que no existe el infierno. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ir ahí, porque saben que es una verdad. Es como que si yo tuviera miedo de ser atropellado por un carro cada vez que cruzo la calle. Y para cauterizar mi conciencia de ese peligro mortal al que me arriesgo cada vez que cruzo la calle, les invento a ustedes que no existen los carros. Bueno, yo puedo inventar muchas cosas, pero eso no cambia la realidad de que si yo me pongo en medio de la calle me puede atropellar un camión. No va a desaparecer el camión el hecho de que yo esté inventando que no existen los carros. Lo mismo sucede con los inconversos. Empiezan a inventar filosofías huecas, truhanerías, astutas sutilezas, sectas religiosas que le dicen al descendiente de Adán que no hay un destino eterno si muere sin Cristo de sufrimiento en un lugar llamado infierno. ¿Y qué termina pasando? Mueren 150,000 personas diario en el mundo y la mayoría de esas personas mueren sin haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Los que murieron ayer sin Cristo, hoy despertaron en el Hades, el preinfierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y van a ser sacados de ahí por un breve tiempo para ser lanzados a la segunda muerte, al lago que arde con fuego y azufre, con cuerpos inmortales para el sufrimiento, después del reino milenial. Eso es algo terrible, hermanos. Por eso dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esa palabra horrenda es foberos en el griego y quiere decir formidablemente aterrador. Es caer en las manos de Dios como su enemigo. Nosotros somos amigos de Dios, hijos de Dios en Cristo. Pero aquellos que mueren sin Jesús van a experimentar la cosa más horrenda de todas sus vidas, morir sin Jesús. Bienvenido, hermano Mario. Gustan saludarte, amado hermano. Ahora miren, pero Dios claramente dice lo contrario. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y vamos a terminar, hermanos, con 2 de Pedro 2. Casi no se estudia este capítulo y las pocas veces que se estudia 2 de Pedro 2 se le da una mala interpretación, honestamente. Si nosotros respetamos el contexto, está hablando de la denuncia de los falsos maestros. Entonces, si son falsos profetas, si son falsos maestros, ¿qué es lo que son? Aquí la premisa nos los dice. Son falsos creyentes, predican evangelios falsos. Recuerden, Gálatas 1:8, son malditos, no son hermanos. Si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, el tal sea maldito, anatema. Entonces, tenemos que identificar primero en la premisa del contenido de 2 de Pedro 2, que no está hablando de integrantes de la iglesia invisible, sino de integrantes de la iglesia visible, pero que no están inscritos en el libro de la vida. Son falsos conversos, son cizaña en medio del trigo, no son nacidos de nuevo, no son regenerados.
Vean lo que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Inventar que el infierno no existe y que se llama purgatorio, como los católicos, o limbo, como los mormones, o te mueres y ya nada pasa, como los testigos sin Jehová, es realmente una herejía destructora, hermanos. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué hacen las personas de las religiones? Se quieren justificar por sus obras, por otros señoritos, por costumbres y tradiciones religiosas. Están negando al Señor que los rescató. Ahora, esta palabra rescató no es un indicativo de que son salvos, sino que Cristo pagó un precio por todos los hombres, pero no todos vienen a Él. Eso lo podemos ver también en 1 Juan 4, versículos 10 y 11, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y entregó y envió a su Hijo en propiciación por todos nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y obviamente que sabemos que no todo el mundo es salvo, pero Cristo murió por todos, aunque no todos crean en Él. Para que esa salvación tan grande aplique en una persona, tiene que recibir y creer en Jesús, como dice Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay que estar sellado con el Espíritu Santo para ser un hijo de Dios, y para ser sellado con el Espíritu Santo hay que creer en el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice aquí, 2 de Pedro 2, versículo 2. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Vean esos lugares donde predican los falsos evangelios. La teología de la prosperidad. Están llenos a reventar, hermanos. No cabe más gente en ese lugar. Todos quieren ver caer polvito de oro del cielo. Puras mentiras. Pero esos lugares están llenos. Y las cabritas dicen amén a todo lo que dice el falso maestro, el falso profeta, el falso apóstol en esos lugares. Es triste. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A cada rato que compartimos el evangelio, no falta quien te diga, oye, pero ¿qué me dices de ese pastor que estuvo violando a las hermanitas de la iglesia de la luz del mundo? Nos tratan de adjudicar en el mismo cajón de los falsos maestros. Tratan de involucrarnos en ese tipo de hechos vergonzosos que ellos practican. ¿Por qué? Porque ellos dicen a la gente que son cristianos, cuando en realidad ellos no son cristianos, son falsos maestros, falsos profetas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son instrumentos de Satanás, son ministros disfrazados de luz. Recuerden 2 Corintios 11, y no es sorpresa, porque aún Satanás mismo se transfigura como ángel de luz, y aún sus ministros se disfrazan como ministros de luz. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Aquí cuando este versículo se lo muestras a un testigo de Jehová o a un adventista que te dice que el infierno es el sepulcro, oye, muéstrame los sepulcros de los ángeles caídos, ¿no? Llévame al cementerio de los ángeles. Se molestan porque saben que esto contradice toda su doctrina, pues. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Aquí sabemos que Noé predicaba, pues, el evangelio. O sea, Noé creía en Cristo. No lo vio venir, pero creía que vendría. Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hoy, ¿qué te dicen falsos predicadores? Los de la prosperidad, ¿verdad? No, Dios es amor. Dios no envía al infierno a nadie. Dios no castiga a nadie. Él es puro amor. ¿Eso es así? Sí. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, pero ellos tienen una concepción torcida de los atributos de Dios y de lo que significa el amor de Dios. Dios es amor, pero es un amor puro, santo y perfecto, que no es permisivo con el pecado. No le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es el amor desviado de los hombres. El amor de Dios no tiene nada que ver con eso. Vean lo que dice el versículo 7. Y libró al justo Lot. Por eso la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, hermanos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Se ven? Estos falsos maestros, el versículo 9 nos revela que son injustos. ¿Qué es un injusto? Alguien que no es regenerado, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que está muerto en sus delitos y pecados. No es un cristiano verdadero, es un falso converso en el caso de estos falsos profetas, falsos maestros. Y nos da sus características, ¿verdad? Versículo 10, vean las características. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Predican a Jesús no como el Señor de toda su vida, sino como el Señor que te da riquezas materiales, el Señor que te libra de enfermedades, pero no como el Señor que murió en la cruz por tus pecados para que no te vayas al infierno.
para que no seas excluido de la presencia de Dios para siempre. Eso nunca lo vas a escuchar de ellos. Su tema todo está enfocado en el hombre. Su centro es el hombre, no es Cristo crucificado. Se predican a ellos mismos. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Siempre estos falsos maestros le echan la culpa al diablo de todo. Si eres pobre, échale la culpa al diablo. Dios quiere que seas rico, así te dicen, ¿no? Y a todo le echan la culpa al diablo. Y empiezan a maldecir a Satanás. Y falsos apóstoles empiezan a atar a Satanás antes de los 1000 años de la teocracia perfecta. De Cristo reinando 1000 años sobre la tierra, la dispensación del milenio. Es impresionante ver esto, hermanos. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahí vemos las características de estos falsos maestros, falsos profetas. Están maldiciendo a Satanás, están haciendo cosas que la Biblia dice que todavía no se van a cumplir, están atando a Satanás antes del reino milenial, están diciéndole a la gente que si eres pobre es porque es culpa de Satanás, ¿no? Si comes frijolitos todos los días es por culpa de Satanás, y empiezan a hacer falsas enseñanzas adentro de la iglesia para que les des dinero. Dame dinero y yo te voy a librar de la pobreza con la que Satanás te tiene maldecido. Y los inconstantes caen en esas trampas porque no creen lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero estos, hablando mal de estas cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. La recompensa para el justo es en el tribunal de Cristo. La recompensa para el injusto es en el gran juicio, el trono blanco, la segunda muerte, el lago que arde con fuego y azufre. Ya que tienen por delicia, y aquí viene la característica principal de estos bandidos, miren, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Dios me profetizó que para poder ir a discipular a muchos para Cristo, yo necesitaba un avión. Así que me reveló que todos ustedes me iban a dar una generosa ofrenda para que yo me compre mi nuevo avión. Estrellas errantes, nubes sin agua, falsos maestros, hacen a la gente doblemente hijos del infierno. No les enseñan a seguir a Jesús, sino a seguir al dinero. Tienen al dinero por su Dios, hermanos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No son creyentes estos, hermanos. Ellos se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cada uno puede seguir leyendo y nos muestra la prueba de que no hubo un cambio de naturaleza en este tipo de personas cuando nos da los proverbios de la puerca lavada y el perro que vuelve a su vómito. Hemos terminado por el día de hoy, amados hermanos. Obviamente para nosotros que somos de la fe de Jesús están reservadas cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿verdad? Pudiera ser que alguno de los que está conectado aún no ha creído en el verdadero Jesucristo de la Biblia y ha creído en un falso Cristo religioso. No en el Jesús judío de las Escrituras, tal vez en un Jesús italiano o en un Jesús musulmán, ¿verdad? Los musulmanes no creen que Jesús es Dios, piensan que fue un profeta como Mahoma, imagínense. Es tremendo eso, hermanos. Pues vamos a concluir. No sé si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos en una oración, amados hermanos. Bien, pues vamos a despedirnos con una oración y me gustaría pedirle de favor a nuestro amado hermano William, si nos puede despedir con una oración. Hermano William. Amén, amado. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Damos gracias por esta noche, por esta entrevista contigo hoy, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que tuvimos aquí en esta reunión hoy. Dios mío, que yo me estoy repitiendo a nuestro hermano Martín. Tú lo sigas llenando de sabiduría, Dios mío, que tú sigas llenando, Señor, de este amor por la obra, este amor por el conocimiento, Señor, de la enseñanza, de la sana doctrina, Padre. Bendícenos a todos en esta noche, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano William. Pues un gusto compartir con ustedes, amados hermanos, por la misericordia de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos el día jueves para nuestro estudio de escatología bíblica. Primeramente Dios. Hermano Mario, hermana Day, hermano John, hermana Nidia, hermano William, Marta, Cris. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Dios les siga bendiciendo. Hermano Amén. Wilson, Bendiciones para todos. hermana Jessica, hermano Gilbert. Nos vemos, hermanos. Primeramente Dios, el jueves. Y si no, nos vemos en el aire con el Señor. Bendiciones igualmente, hermano Martín.